Bienvenidos bendecidos, ¿cómo están? Un nuevo video quiero traerles a ustedes, pero necesito que te quedes hasta el final del video para que podamos aprender sobre las Sagradas Escrituras y también sobre otros libros que son muy importantes que podemos leer. No sé si en algún momento te han hablado sobre una escritora famosa, una escritora que realmente marcó la tendencia sobre aquellos libros que dejó. Ella viene hablando sobre la salida al campo, viene hablando incluso sobre hogar y familia, sobre la vida cristiana en el campo, por qué es mejor vivir en el campo, por qué es mejor salir de las ciudades, y también ella viene hablando sobre, por ejemplo, en el tiempo de ella fue una de las escritoras más pujantes que hablaba acerca de la salud. Directamente, Dios le revela a esta mujer cosas que son realmente importantes y ella las escribe para nosotros, para que podamos también comprender sobre el contexto que nos viene hablando tanto la Biblia, y ella nos induce a que nosotros leamos la Biblia, que nuestra fuente sea la Biblia, pero también nos da ciertas claridades con respecto de por qué ciertas cosas. Esta escritora es muy famosa, se llama Ellen G. de White. Ella tiene unos escritos muy importantes, muy poderosos, que me parece que debemos comprender algunas cosas de ellas. No sé si tú has podido entender que como cristiano, nosotros en el tiempo que estamos viviendo vamos a tener que padecer persecución. La Biblia nos muestra que los cristianos de ahora vamos a tener que padecer persecución, y es algo que es importante que debemos entender. ¿Por qué es importante que entendamos que como cristianos vamos a tener que padecer persecución? Porque hay una rama de predicadores, hay una rama grande de aquellas personas que dicen que el pueblo de Dios no va a padecer persecución, sino que directamente va a ser llevado al cielo, y que no va a pasar durante este tiempo de tribulación durante la tierra. Entonces, déjame decirte algo. Si tú crees eso, déjame decirte que la Biblia no enseña eso. Incluso dice Mateo 24, que Mateo 24 viene hablando sobre las señales del tiempo del fin. Ya lo hemos mencionado en otros videos, pero quiero que leamos Mateo 24. Mateo 24 del versículo 16 en adelante. De pronto voy a mirar si puedo poner el texto aquí en la imagen para que de pronto lo puedan ver. Si no, busca en tu Biblia y mismo lee en tu Biblia como dice. Dice Mateo 24, el capítulo 16, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Está aquí hablando de qué? De huir. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando también de lo mismo, de huir. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y sigue diciendo: pero ay de las que estén encinta en aquellos días y críen en estos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque sería difícil movilizarse, ni en el día sábado. Entonces, dice ¿por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Está hablando de una persecución, de vuestra huida, que ojalá vuestra huida no sea en invierno ni en el día sábado. Entonces, es interesante que Cristo Jesús menciona este texto haciendo a colación de lo que iba a pasar en el futuro. Perdónenme si mi voz se escucha como disfónica, estoy un poquito mal de la voz, pero entonces queremos seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, dice el texto que ojalá vuestra vida no sea en invierno ni en el día sábado. ¿Por qué? Porque él está mirando a lo que iba a acontecer en el futuro. Ahora, si bien vemos la ley dominical que el mundo está tratando de implementar, y voy a comentarte algo. Este video es para aquellas personas que tal vez no conocen sobre este tema, y es importante que poco a poco vayamos profundizando por qué es necesario o por qué es mejor vivir ahorita incluso en el campo que vivir en las ciudades. Poco a poco iremos desarrollando durante estos videos y este interés de que podamos comprender. Ahora, voy a decirte algo que aparece en el libro de Espíritu y Profecía. Este libro lo escribió esta escritora que yo les acabé de decir. Es una escritora muy, muy importante para incluso la iglesia adventista. Es una mujer que Dios la inspiró, y así como la inspiró, es una profeta que realmente, cuando miras los escritos,
tú dices, no hay forma de tapar aquella cosa que ella ha escrito porque es realmente importante. Dice, El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, tiene como título. Es un libro que encontramos en Evento de los Últimos Días, página 148, y dice de la siguiente manera: la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, o sea, hablando de Estados Unidos, se jacta de la libertad. Se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Esto es importante que lo comprendamos. ¿Cuál es el país que dice libertad, libertad? Los Estados Unidos. Pero dice libertad con respecto a la libertad religiosa. Y esto va a acabar. Entonces, si Estados Unidos acaba lo que es la libertad religiosa, también comenzará a haber un momento que realmente, si la libertad religiosa se acaba en Estados Unidos, no demora en que todos los demás países sigan el mismo procedimiento que Estados Unidos, porque la gran potencia que es Estados Unidos es la que marca la tendencia para todos los demás. Y sigue diciendo, dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, hablando de qué crisis, de que va a tener persecución, de que va a tener que afrontar ciertas situaciones ante el mundo, va a tener que afrontar, y esto es importante que lo entendamos. Como cristianos debemos comprender que seguir a Jesús lo es todo. Eso sí es necesario comprenderlo, pero tenemos que tener la convicción para que cuando lleguen estos momentos de dificultad no nos cojan, o sea, como dice el texto, también dice un texto que dice, no nos coja por sorpresa, porque nosotros ya fuimos advertidos de lo que iba a sobrevenir, estamos informados, y entonces es importante comprender que ya somos informados, y cuando sobrevengan esas cosas, pues fácilmente vamos a poder estar preparados espiritualmente, para poder, digamos, si hay que salir a los montes a correr, pues podemos hacerlo con la tranquilidad porque estamos conociendo la señal que Dios nos está mandando. Dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Al hacerlo no tendrán, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar aquel día que la nación declara como día de reposo. También lo encontramos en este mismo libro que les acabo de leer. Entonces es importante, queridos hermanos, queridos amigos que ven este video, los Estados Unidos es un país que marca la línea profética, y la Biblia es enfática con respecto a esto, que va a haber un tiempo que vamos a tener que abandonar incluso las cosas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por querer seguir a Jesús. Y entonces la libertad religiosa se va a acabar, la ley dominical va a llegar. Y la ley dominical es precisamente eso, querido hermano, querido amigo. Es una ley que se impondrá, donde todo el mundo tendrá que venir a adorar a Dios. De acuerdo a la historia de Daniel, que en el libro de Daniel nos habla sobre 3 jóvenes hebreos, que dicen que estos 3 jóvenes hebreos, en el momento de que el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro completamente, dice que a todo el mundo se le ordena que adoren y se postren a la imagen. Pero hay 3 jóvenes que, muy valientes, no se postran. ¿Y qué pasa con estos 3 jóvenes? Realmente estos 3 jóvenes más bien tienen que pasar a la persecución. ¿Por qué? Porque realmente ellos los cogen, entonces como no se postraron ante la imagen, porque reconocían quién es el Dios verdadero, y dicen, este es el Dios verdadero al cual nosotros siempre hemos creído, en el cual siempre le adoramos, al cual siempre hemos adorado, que es el Dios creador. Y entonces conocen que a Él es el único que deben adorar, y por eso no se postran ante la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Lo cogen y los llevan a ellos 3 ante el horno del fuego, y los meten allí. Dicen que ponen a calentar ese horno 7 veces más,
Es decir, que era tanta la calor que incluso aquellos soldados que lo estaban llevando para quemarlos, se mueren ellos y no les pasa nada a aquellos que caen dentro del fuego. Entonces después miran adentro porque hayan botado 3 personas y cuando miran hay cuatro personas. Y entonces ese otro que los está acompañando es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Entonces, querido amigo, no te preocupes por lo que ha de acontecer, por lo que ha de venir. La ley dominical va a llegar, es una ley que va a llegar, que nos va a decretar en todo el mundo. Lo que más nos debe de preocupar ahora es cómo estamos ante Dios y cómo estamos preparándonos para nosotros poder, cuando lleguen esos días, poder estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso hablamos acerca un poco de la salida del campo y vamos a hacer otro video con respecto de por qué no todo el mundo va a salir de las ciudades, no todo el mundo va a salir, y esto también hay que ser enfático. Muchas personas no van a salir, y por aquellas personas que no puedan salir, no se van a tratar porque hay personas, y esto es tremendo y esto es triste, querido amigo. Si tú de pronto asistes al templo adventista, realmente vas a comprender que tú tienes que tener una claridad de la palabra de Dios. Tú mismo tienes que ir directamente a la palabra de Dios, tú mismo tienes que buscar en la fuente que es Dios, y tú mismo tienes que prepararte para que cuando vengan estas cosas, porque directamente también como pueblo adventista va a tener que ser zarandeado, va a tener que haber un momento de que tú tengas que tomar la decisión correcta, si adoras a Dios o adora lo que el mundo ha puesto. Es muy fácil que nosotros adoremos lo que el mundo ha puesto. ¿Por qué? Déjame decirte, tú vas a decir, bueno, la ley dominical va a llegar y ¿cómo voy a decir que está llegando la ley dominical? Bien, tú vas a empezar a notar, digamos, si tú recibes, vamos a poner algo que dan acá en Colombia, aquí se llama Familias en Acción, que son ayudas que los gobiernos dan. Entonces vamos a comenzar que, digamos, los gobiernos van a decir, bueno, vamos a quitar las ayudas, ya no vas a recibir la ayuda porque vemos que tú eres una persona que directamente asistes a la iglesia adventista, o bueno, más que la iglesia adventista, es que tú guardas los mandamientos de Dios, entre ellos tú observas el sábado, y tú dices, pero es que mi conciencia no me permite trabajar otro día que no sea el día el día sábado. Yo tengo que descansarlo porque es un día que Dios no instituyó, mi conciencia no me lo permite doblegar ese día. Entonces dicen, pues si usted no lo puede hacer, pues vamos a quitarle las ayudas estas que estamos dando, y sobre hecho, digamos, si tú estás digamos teniendo servicios, lo que es el agua, la luz, estas cosas te las vamos a quitar. Si tenías para ir al médico, digamos, la oportunidad de ir a un médico de donde no tenías que pagar allí, esto te lo van a quitar. Ya no tienes derecho de ir al médico, no tienes derecho de tener luz, no tienes derecho de tener agua, no tienes derecho absolutamente de nada lo que el gobierno, por decir, da. Entonces realmente tú quedas sin, digamos, de algún modo, de algún desprotegido de estas cosas que según los gobiernos dan, que según piensan que son buenas. Entonces vas a decir, bueno, ahora no tengo ni siquiera para ir al médico. Si me llego a enfermar, así sea por urgencias, no te van a recibir por tu conciencia, por tu forma de adorar. Entonces tú dices, mamá chica, está muy complicado, ¿qué hago? Mejor me sitúo de este lado porque a este lado tengo los beneficios. Si adoras a lo que ellos están pidiendo, entonces vas a tener esos beneficios y en pronto puedan hasta que te den más. Pero entonces realmente es donde ahí comienza esa lucha. Si aceptas seguir a Dios, ser obediente, incluso como dice Apocalipsis, aún hasta la muerte, o mejor te sitúas de este lado, que es una forma más fácil, pero realmente no vas a obtener la salvación, porque si ya fuiste enterado, si ya fuiste advertido, si ya escuchaste el mensaje, tienes que empezar a tomar, tienes que hacerte del lado que es el mejor, aunque pareciera que no fuese el mejor.
¿Por qué? Porque en ese momento de la historia va a ser un colapso total para todos los seres humanos. Entonces, querido amigo, querido hermano, te invito para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Es importante, es maravillosa comprenderla. Quiero que podamos cada día profundizar. Muchos amigos del mundo no conocen esto y el cristiano ha de conocerlo. Incluso podemos mirar más textos. Déjame en los comentarios si deseas aprender acerca más de la Biblia, si deseas de pronto conocer. Mira, la Biblia nos muestra la línea de la historia de este mundo, incluso a dónde va a acabar. Y muchas veces nosotros tenemos ciertos conceptos y por eso no la leemos. También incluso adoramos cosas, incluso imágenes, y hay veces lo hacemos sin saber si eso está escrito en la Biblia. Incluso podemos tener imágenes y no sabemos si la Biblia está de acuerdo con ello. O sea, la Biblia la inspiró Dios. Dice la Biblia que la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esto lo dice un texto de la Biblia y es importante que lo comprendamos, querido amigo. Es importante. Entonces, déjame en los comentarios si quieres que podamos seguir hablando de estos temas y créeme que es más fácil. Incluso hay algo que es importante que debes de saber. Podemos perdernos en la ciudad y podemos perdernos estando en el campo. O sea, pero hay algo que marca la diferencia. Estando en el campo, marca la diferencia que tienes más capacidad de observar la naturaleza. Y al ver la naturaleza tú vas a poder comprender que Dios es un Dios creador. En la ciudad solamente ves estructuras, edificios, y en qué momento tú vas a decir ahí Dios, o sea, como que Dios directamente, ¿cómo vas a relacionar? O sea, ay, Dios tan bonito, ¿cómo creó un edificio? No, no vas a decir eso. Sino, digamos, si miras un árbol y dices, oh, Dios creó este árbol maravilloso, un árbol que mire, y entonces comienzas a profundizar más sobre esto. Entonces déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video y que podamos cada día profundizar cada vez más sobre la palabra de Dios. Querido bendecido, nos vemos en otro video. Chao.